Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Él es. Y estamos ahora tratando el tema los beneficios de la cruz, que seguramente para usted debe ser muy importante, como lo es también para nosotros. Ahora mismo, en su pantalla, aparecen nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. También, si usted quiere ver algún programa anterior o inclusive ver este mismo repetido, puede suscribirse a youtube.com/Él-es-expande. Y desde luego también queremos darle a usted los horarios de las reuniones de nuestra congregación aquí en Amistad de Puebla. Los domingos a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Queremos que usted venga, esté con nosotros aquí y en vivo pueda disfrutar también de la presencia de Dios, pueda alabarle con todo su corazón y también recibir la enseñanza de la palabra. Así que le invitamos para que esté con nosotros y en un momento más continuaremos con su programa Él es. Los beneficios de la cruz. La semana pasada comenzamos a tratar con este tema. Estamos en su programa Él es. Y necesitamos descubrir estos beneficios de la cruz del Señor Jesucristo en el Calvario. Concluimos la semana pasada acerca de lo serio que es el pecado, acerca de lo que realmente significa el pecado. Y es tan serio que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad, y así librarnos de la esclavitud, de la maldad, librarnos y darnos salvación y una vida nueva. El entender correctamente el significado de la cruz traerá a nuestra vida beneficios que perdurarán para siempre. Por el contrario, si no entendemos con claridad el significado de la cruz, lo que sucedió ahí y por qué sucedió ahí, entonces esto nos traerá confusión y perdición en nuestra vida. Punto número 1 que quiero tratar con ustedes en esta mañana. Primero, el pecado, grande o pequeño, nos convierte en enemigos de Dios. Primeramente nos damos cuenta de la seriedad que tiene el pecado. Es tan serio, es tan fuerte, que hizo necesaria la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de la tragedia humana. Nos damos cuenta también de la tragedia de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en pecado y permanecemos viviendo ahí, lo único que acarrea para nosotros es muerte. Muerte por nuestras transgresiones y maldades. En el libro de Romanos, en el capítulo número 5, versículos del 8 al 10, dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor tan grande! Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted naciera, ya le conocía, ya había provisto lo necesario, le ama tanto que murió en la cruz por usted para perdonarle. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Si cuando éramos pecadores, malvados, perversos, aún así Dios nos amó tanto que nos reconcilió con su muerte en la cruz y nos perdonó, ahora que hemos sido reconciliados y justificados por Él, ¿cómo no Él nos estará dando una nueva vida? Somos salvos por Él. Mire, mucha gente piensa de esta forma. Bueno, en realidad yo no ando en contra de Dios. Yo no estoy en contra de Él. Yo solamente ando sin Él. Oiga, eso es una gran mentira. Esto es algo que le lleva directamente a la muerte, porque mucha gente piensa que puede hacer esto en su propia vida, pero mueren en sus delitos y mueren en sus pecados. Y esto es tremendo. Eres enemigo de Dios mientras tu pecado no sea redimido en la cruz del Calvario. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y también a ustedes, eso le incluye a usted, me incluye a mí, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos. Recuerde, el pecado, grande o pequeño, nos convierte en enemigos de Dios. Dice, eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. Colosenses 1, versículo 22, en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. El Señor quiere presentarnos, el Señor quiere recibirnos, el Señor quiere vernos como personas diferentes, como santos que ya han sido liberados, que ya han sido limpiados, que ya ahora están siendo transformados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque hemos creído en el Calvario, en la cruz, en lo que el Señor hizo por nosotros. El pecado nos convierte en enemigos de Dios y con toda justicia merecemos la muerte, pero Él murió por nosotros. Con toda justicia merecemos ir al infierno, separados de Dios, pero Él proveyó la respuesta. Él trajo para nosotros salvación, perdón, y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él, arrepentirnos verdaderamente de nuestra maldad y recibirlo como nuestro Dios y Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega, rehúsa, no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Nos convertimos en enemigos de Dios. Y usted me dirá, ¿pero por qué va a caer la ira de Dios sobre mi vida? Muy simple. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted naciera, ya Él proveyó para usted el perdón de sus pecados, el que pueda vivir una vida diferente, el que pueda ser transformado, el que pueda traer a su vida la gloria de Dios, el que pueda reconciliarse con el Señor a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no se encenderá la ira de Dios cuando rehusamos este regalo tan grande que solamente Dios nos puede dar? Por esta razón es tan importante que usted pueda entender con claridad. El pecado, grande o pequeño, nos convierte en enemigos de Dios, pero Él nos reconcilió con su muerte. Y ya siendo reconciliados con Él, mucho más ahora somos reconciliados para llevar una vida nueva en Él, una vida diferente. Vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes.
Hola, ¿cómo estás? Así como este edificio tiene cimientos sólidos y está hecho de material de primera calidad, de la misma manera yo te invito a que leas tu tiempo con Dios todos los días, porque vas a cimentar tu vida, vas a usar buenos materiales para que puedas crecer todas las mañanas, en la tarde o en la noche, te tomes un tiempo con Dios para que entonces tu vida tenga un cambio de 180 grados. Hazlo y verás que tu vida tendrá un giro de éxito. La vida es solo un entrenamiento para una vida eterna. ¿Qué tan serio es el pecado? Que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra a morir en la cruz. A veces lo vemos como algo así como de fantasía o de historia o hasta de un cuento, pero la realidad es tremenda. El Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos mostró cómo es Dios, nos enseñó las verdades del Dios eterno. Y sobre todo, vino para morir en la cruz, para pagar por mi pecado, por su pecado, por el pecado de toda la humanidad, y así, de esa manera, reconciliarnos con Dios y darnos aquí en la tierra una nueva vida y vida eterna en la presencia del Señor. Ya vimos el punto número 1. El pecado grande o pequeño nos convierte en enemigos de Dios. Y se enciende la ira de Dios cuando nosotros rehusamos recibir lo que Él nos está entregando gratuitamente, por su pura gracia, el perdón. Imagínense, rehusar al Hijo de Dios nos convierte en personas enemigos de Dios. Pero el punto número 2, en la cruz se realiza todo lo necesario para la salvación de la humanidad. Este es el verdadero milagro de la cruz. No hace falta nada. Cuando el Señor Jesús dice, consumado es, todo, absolutamente todo, ha sido solucionado en la vida del hombre si tan solo puede creer en su Salvador y Señor. Hay una palabra muy importante de un profeta y él nos habla de este momento que tendríamos que vivir. Y él habla de cómo llegaría y cómo sería para nuestra vida esta nueva vida en el Espíritu. Y por esta razón es tan importante que entendamos que todo lo que se escribió del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se hizo una realidad cuando Él se hizo hombre aquí en la tierra. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿A quién estaba hablando el profeta? A nosotros, de parte de Dios. Estas cosas las haré porque les amo y las haré a través de mi Hijo Jesucristo, quien vino para que ustedes puedan tener este beneficio tremendo en su vida, el beneficio de la cruz.
un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos dará nuevos preceptos, nos dará todas las cosas que nosotros podamos recibir en bendición para nuestras vidas. Cuando los cristianos no somos cristianos y seguimos practicando el pecado, afectamos la forma en cómo los demás ven a Dios. Mejor es que no se dijeran ser cristianos porque afectan a las demás personas. Y Dios sabe perfectamente el daño que nosotros hacemos y que hacemos a otros también a causa de nuestro propio pecado. Ahora, esto no lo podríamos comprender si no fuera por lo que sucedió en la cruz. La cruz es el centro de todo, es el centro de la humanidad, es el momento más importante en toda la historia del hombre. ¿Cuánto daño podemos hacer a otros y a nosotros mismos cuando nuestro pecado permanece? Cuando no queremos o rehusamos recibir el perdón de Dios. Cuando rechazamos los beneficios permanentes que nos ofrece el Señor Jesucristo en la cruz. Es como cuando usted comete una falta que le tiene atormentado y dice, ¿cómo hago para pagarla? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sacrificio tengo que realizar? Le quiero decir una cosa, usted no lo puede pagar con nada, ni con dinero, ni con esfuerzo, ni con sacrificios, ni con penitencias, ni con nada. El único que puede pagar por su pecado es el Señor Jesucristo y nadie más. Por esta razón es tan importante lo que le estoy mencionando. Por eso se engrandece aún más lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, la muerte de su Hijo. Nuestro pecado y nuestra enemistad con Dios solo requieren una sola cosa, la cruz. Vaya a la cruz arrepentido y recibirá la reconciliación, la salvación y el perdón de Dios. Vamos a ir a un corte, no se mueva, en un momento más estaremos con ustedes. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. Cutie Life. ¿Quién soy? Fui llevado cautivo a Babilonia. Soy uno de los profetas mayores. Vi transformarse huesos secos en cuerpos vivos. ¿Quién soy? Pues ya hemos visto dos puntos muy interesantes. El primero de ellos, el pecado, grande o pequeño, nos convierte en enemigos de Dios. Y esto es perfectamente claro. No tenemos ninguna duda acerca de ello. La segunda cosa es que en la cruz se realiza todo lo necesario para la salvación de la humanidad. No le podemos aumentar ni quitar absolutamente nada. Cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es, a lo que Él vino a la tierra, se realizó totalmente. Nada quedó fuera de ello. No hay ningún pecado grande, pequeño, no hay ninguna falta tan tremenda que no quede cubierta en la cruz. No hay ninguna vida que se viva tan triste que no pueda ser transformada
por el poder de la cruz del Calvario. Pero ahora, Dios sabe que nosotros necesitamos desesperadamente de una reconciliación con Él. Necesitamos descubrir ese milagro de la cruz, ese entendimiento de la cruz, pero sobre todo recibir los beneficios que nos otorga la cruz. El tercer punto es este: todo proviene de Dios. Dios es el que provee todo lo necesario para que tanto usted como yo podamos vivir una vida en paz aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nos dice claramente que Él vino a establecer su reino, un reino de justicia, de paz y de gozo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Pero todo proviene de Él y solamente de Él. Podemos tener paz aquí en la tierra, justicia aquí en la tierra, alegría y gozo aquí en la tierra, plenitud aquí en la tierra, pero también podemos tener la entrada al cielo y la vida eterna en la presencia de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si el Señor Jesús nos reconcilió siendo como éramos nosotros, ¿cómo no también nos otorga el ministerio de la reconciliación para que entre nosotros también lo practiquemos, reconciliándonos unos con otros? Pero el versículo 19 dice: esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Dios es el que toma la iniciativa. En Cristo, en la cruz, Dios mismo estaba logrando todo esto. Él tomó la iniciativa desde antes de la fundación del mundo. Él proveyó lo necesario para que usted y yo fuéramos reconciliados, y ahora nos encarga que vivamos una vida diferente, reconciliándonos los unos con los otros. La sangre de Cristo no es rociada en un altar, sino, imagínese, está siendo rociada sobre toda la humanidad, sobre todo el globo terráqueo. Aquel que puede creer que la sangre de Cristo le puede limpiar de su pecado, de su maldad, y se arrepiente de todo corazón, entonces usted es reconciliado con Dios, porque todo proviene de Él. No es en vano lo que el Señor hizo, no fue en vano, y además Él quedará satisfecho si usted en verdad le puede creer y puede recurrir a Él. Isaías, capítulo 53, versículo 11, dice la Escritura: verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y más adelante, siguiendo la lectura de Isaías 45, 22, dice: miren a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto me encanta, porque al igual que el profeta Ezequiel, también el profeta Isaías está hablando de parte de Dios de cómo sucedería con el Señor Jesucristo. Él vería que el fruto de su aflicción somos todos aquellos que, como usted y como yo, podemos creer en lo que Él hizo por nosotros, recibir su perdón, recibir la gracia redentora, y Él entonces se sentirá satisfecho. Solo por pedir perdón a Dios no somos perdonados, si no valoramos la magnitud de la cruz.
Qué fácil es decir, ay, perdóname, ay, sí, me equivoqué. No, espéreme, es muy serio lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz. Es tan serio como su pecado, porque lo que Él vino a hacer es morir. El Hijo de Dios, el unigénito, el Cristo, el ungido, vino a morir por su pecado. Eso es muy importante y muy serio. Y es tan serio que precisamente vino para salvarle y limpiarle de su pecado. No puede tomarse esto a la ligera. Si no valoramos en todo lo que cabe lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo, perdonándonos, entregando al Señor Jesús a la muerte, entonces no podemos ser salvos. Dice la Biblia, miren a mí y sean salvos. Mirar la cruz y creer. Mirar la cruz y creer. Recibir a Cristo en su corazón quiere decir asociarse con Él. ¿Sabe qué quiere decir? Unirse con Él para siempre. Porque una vez que usted ha tomado esta decisión, es una para toda la vida. Si usted puede permanecer en su palabra y permanecer en la verdad del Señor. Este es el beneficio más grande. Usted tiene fruto en su corazón, fruto en su vida, fruto en su familia y sobre todo una vida que se vive en paz y para el Señor. La semana que entra continuaremos con este tema. Mientras tanto, le deseamos lo mejor y para todos ustedes, que el Señor les guarde siempre. ¿Qué tal, amigos del programa Él es? Nos da mucho gusto saludarles. Queremos decirte que si tú tienes alguna petición de oración o si bien quieres recibir alguna consejería, no dudes en llamarnos aquí a los teléfonos de Amistad de Puebla, al 303-0201 o al ADA sin costo 01800-801-0802. Queremos ayudarte, queremos ser de bendición para ti.